estudiante del profesorado en Ciencias Naturales en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, actualmente cursando el espacio curricular de Física Contemporánea. En esta presentación conoceremos un poco acerca del origen de los elementos en el universo. Pero en su mayoría los elementos que encontramos puros en algún lugar del espacio tuvieron su origen en algún tiempo, cada uno de ellos formados en el tiempo y momento preciso acorde a su consistencia y su temperatura necesaria para su formación. El tema nos remontaremos al inicio de la creación del universo. Cuando una estrella muere, esta empieza a agitarse velozmente y comienza a inflarse, muy parecido a una botella de soda cuando la agitamos con la tapa puesta, hasta que llega a un punto que se revienta y esparce todas sus partículas a millones de radios de kilómetros. Y es de esta forma que tuvo origen el universo y todo lo que existe sobre él. Los elementos no son la excepción, y producto de una explosión de una estrella se fueron formando todos los elementos que tenemos hoy en día en nuestro planeta. Uno de los elementos más caros y codiciados a lo largo de toda la historia de la humanidad es el oro. Muchos científicos han intentado descifrar cuál es la fórmula química para poder fabricar el oro. Los alquimistas en el siglo XVII fueron los más notorios en su afán por lograr conseguir esta fórmula para poder crear el oro, pero sin embargo nunca tuvieron el éxito esperado. Muchos de ellos murieron pensando que habían descubierto la fórmula para crear el oro, pero 200 años después descubrieron que para poder lograr crear el oro se necesitan temperaturas muy elevadas y unos altos niveles de energía que aquí en nuestro planeta Tierra es muy difícil para poder lograrlos. Para formar los elementos se requiere de una gran cantidad de energía que ni con la tecnología más potente que tenemos ahora en día y moderna se ha creado algo para poder lograr estos elevados niveles de temperatura, que son muy similares a las del núcleo del Sol. Sin embargo, aún con esta temperatura tan elevada, el núcleo del Sol solamente es capaz de darnos un elemento que se produce exactamente en el núcleo del Sol, y es el helio. Resulta muy insuficiente la temperatura aún del núcleo del Sol para poder producir otros elementos más pesados. Examinando la luz del arco iris, un grupo de científicos con una tecnología muy potente y muy moderna lograron determinar los elementos que irradian la luz solar. Y dentro de los elementos que irradian la luz solar a través de la apreciación del arco iris se encontraba el helio, carbono, nitrógeno, oxígeno, sodio, potasio, calcio, cobre y yodo, entre otros. Hace más o menos unos 4.600 millones de años se formó el sistema solar, producto del polvo de estrellas. Los meteoritos que aún todavía vemos en la galaxia conservan este polvo intacto. Al examinar ese polvo, los científicos han podido descubrir cuáles son los elementos que contienen estos meteoritos, y producto de ello es que han logrado descifrar y explicar que todo lo que existe en nuestro planeta, todos esos elementos provienen de la explosión de diferentes estrellas que hace millones y millones de años realizaron sus explosiones. Para seguir en nuestro proceso de comprender mejor el origen de los universos, hablaremos de las nebulosas. Como podemos apreciar, aquí las nebulosas están formadas de polvo y de gas que dejaron los pedazos de estrellas al explotar. Este polvo y gas se extiende por un radio de 10 billones más o menos de kilómetros. La nebulosa más próxima a la Vía Láctea es la nebulosa de Dumble, que la podemos apreciar aquí, pero sin embargo, las nebulosas no se crean elementos más pesados que el oxígeno. Es decir, en las nebulosas únicamente vamos a poder encontrar como máximo elementos el oxígeno. El hidrógeno se convierte en helio en el centro de una estrella cuando ésta envejece. Cuando esto ocurre, esta se expande y se convierte en una gigante roja. Entonces aquí ya vemos otro proceso. Primero veíamos una simple nebulosa y aquí ahora podemos apreciar una gigante roja. Cuando la temperatura en una gigante roja en su núcleo alcanza los 200 millones de grados, se fusiona el helio y se crea carbono. El helio se fusiona en el carbono y se crea oxígeno. Pero
no hay más energía en una gigante roja suficientemente para poder crear otros elementos más pesados que el oxígeno. Entonces quedamos igual que con las nebulosas, que el elemento más pesado que se puede crear aquí es el oxígeno. Pero tenemos, además de la gigante roja, como podemos apreciar, tenemos los antares. ¿Y qué son los antares? Pues son varias estrellas gigantes de gran masa. Al morir estas estrellas liberan muchísima, pero muchísima energía, capaz de elevar la temperatura a 500 millones de grados. Pero, sin embargo, este es un proceso cuando se juntan unas estrellas un poco más grandes que los antares, lo que llamamos Casiopea. Estas estrellas enormes, al morir colisionan y son capaces de elevar la temperatura mucho más, a 700 millones de grados. Y cuando la temperatura en la Casiopea llega a 700 millones de grados, es capaz de formarse el neón y el magnesio. Pero la temperatura, lógicamente, va a seguir en aumento y se sigue elevando. Y cuando la temperatura alcanza los 300 millones de grados, se producen calcio, azufre, silicio, argón y azufre. Pero la temperatura sigue en aumento y cuando llega a los 5.000 millones de grados se forma el hierro. Pero ¿qué ocurre cuando esta Casiopea empieza a agitarse hasta llegar al punto de la explosión? Se forman 60 elementos más pesados que el hierro y viajan en el espacio en forma de polvo a varios millones y millones de kilómetros, y es así como se da origen a los 90 elementos que conocemos en el mundo, incluyendo el oro. Sin embargo, la explosión de una Casiopea no es lo suficientemente capaz para dotarnos en todo el universo de la cantidad de materiales que existen. Entonces, ¿qué pasó para que en nuestro universo puedan existir esas grandes cantidades de hierro y esas grandes cantidades de oro? Pues la explicación la encontramos en algo mucho más grande que una Casiopea, como lo vamos a poder observar, una supernova. ¿Y qué es una supernova? Bueno, una supernova es lo que conocemos como estrella de neutrones, con una densidad tan, pero tan enorme que una simple cucharada de la masa de una estrella de neutrones es capaz de pesar miles de millones de toneladas. La colisión de dos estrellas de neutrones pueden crear el oro suficiente que existe en nuestro universo. Cuando la temperatura alcanza más o menos 1 billón de grados, entonces esta supernova explota y nos dio todos los elementos que conocemos hoy en nuestro planeta, en el universo, y por ende el oro. Esta es la forma como se crearon todos los elementos del universo. Muchísimas gracias por su atención, espero hayan quedado lo suficientemente claros.